Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Los comebacks álbum o los álbums de regreso de una banda o artista siempre son emocionantes. La expectativa que se genera en torno al retorno de una banda después de un largo periodo de inactividad sin duda constituye un hito interesante e importante. Hace un par de años, por ejemplo, tuvimos uno de los comebacks más aclamados en el sentido de la expectativa que se tenía en torno a ellos, que fue por ejemplo cuando Tool publicó su disco Fear Inoculum después de 13 años. Muchas veces precisamente esta expectativa que se genera en torno a los discos comebacks pues juega en contra del mismo disco, en contra del mismo retorno, porque al subir las expectativas, generalmente ocurre en todos los ámbitos de la vida, pues es muy probable que la decepción sea incluso mayor en caso de que no hubiese tanta expectativa. En la música tenemos esto, siempre, yo creo que en todos los géneros podemos buscar y encontrar con cierta facilidad bandas y artistas y músicos que han tenido retornos, comebacks, regresos, discos de regreso muy anticipados. Algunas veces esos discos de regreso están a la altura del mismo legado del músico o banda, y muchas otras veces, diría yo incluso, en su gran mayoría, son discos que no viven del todo a la altura de sus propias expectativas. A veces es injusto en ese sentido señalar de manera negativa un disco comeback, porque la anticipación que se tiene y la disposición que los fans, los aficionados y todos los que escuchamos música tenemos a la hora de escuchar esos discos, pues no es la misma que si fuese un disco normal, común y corriente. Ahora bien, caractericemos de manera más precisa en qué consiste un disco comeback. ¿Cuáles son las características que hacen a un disco comeback, un disco de regreso? A mi modo de ver, son dos características las que tiene que cumplir. En primer lugar, el disco ha de venir precedido por un largo periodo o por un periodo pronunciado de inactividad de la banda o artista. Normalmente esto tiene que ver con que la banda o artista se ha desintegrado por un tiempo o sencillamente ha bajado mucho su actividad. Obviamente en cuanto a publicar discos, pues llevan mucho tiempo sin publicar discos, pero generalmente menos conciertos, menos actividad general de la banda. La segunda característica, a mi modo de ver, que hace un disco comeback es la anticipación, la expectativa que se tiene en torno a él. Y esta expectativa no deriva simplemente del hecho de que llevan mucho tiempo sin publicarse disco o que ya hay un periodo de inactividad larga, sino que de alguna manera la banda o el artista logró en su época anterior de actividad, previo a ese espacio prolongado de tiempo en el que no la tuvieron y en el que no publicaron disco al menos, tuvo que haber creado discos, tuvo que haber creado música que por una razón u otra se haya convertido en música muy importante, haya ganado un estatus importante, un estatus, no sé si de culto es la palabra adecuada, pero al menos ha obtenido mucho reconocimiento porque, no sé, porque hayan sido discos muy creativos, que hayan sido discos muy importantes para un género o para varios géneros determinados. En todo caso, tiene que haber sido, en suma, en resumen, una banda o artista que lleve un periodo de actividad más o menos más o menos prolongado, y por otro lado que en su periodo anterior de actividad haya publicado discos interesantes, discos creativos y discos que a lo mejor en ese periodo de inactividad ganaron un estatus muy prestigioso. Y en ese sentido hemos tenido grandes discos comebacks en la historia del rock y del metal. Por ejemplo, hemos tenido discos, para hablar de las bandas más relacionadas con las que vamos a comentar acá, como con la que vamos a comentar acá. Carcass en su momento tuvo su disco Regreso en Surgical Steel. Atheist lo tuvo en su disco Jupiter del 2011. Black Sabbath lo tuvo también, hablando de bandas, otro tipo de bandas. Black Sabbath lo tuvo en su famoso disco 13, que de hecho fue su disco final y probablemente fue el disco dentro del metal en la historia con más anticipación, porque era la reunión de la banda clásica, porque llevaban muchos años sin publicar música juntos y porque era al final el disco final de la banda más importante en la historia del metal. Hemos tenido discos regresos de bandas, muchas bandas de thrash, porque muchas en los 90 se desintegraron o tuvieron un hiato muy prolongado. Así tuvimos retornos o discos comebacks de bandas como Exodus, como Dead Angel. Testament podría entenderse también como que tuvo un disco de regreso. En heavy metal hemos tenido a Accept, también con su disco Blood of the Nations, que fue un disco retorno. También Satan, Cynic, en fin, discos comebacks ha habido muchos y en su mayor parte muy buenos, porque casi todos estos que les mencioné han sido discos mínimo muy interesantes para escuchar. Y la banda de la que vamos a hablar actualmente, Gorguts, también se ganó un estatus legendario, tuvo su periodo de inactividad y regresó con un disco increíble. ¿Quiénes son Gorguts? ¿Por qué ganaron un estatus de culto? ¿Por qué ganaron tanto prestigio?
¿Por qué? Al menos para mí, y porque yo estuve en este momento de mi vida muy pendiente de este retorno que fue en el 2013, el Colored Sands, que es el disco del que vamos a hablar. ¿Por qué ese disco tuvo en ese sentido tanta anticipación dentro del metal underground, dentro del ambiente del death metal, etcétera? ¿Quiénes son Gorguts? Gorguts es una banda canadiense que inicia por allá a finales de los 80, cuyos dos primeros discos, en el año 91, Consider Death, y en el año 93, The Erosion of Sanity, posicionaron una banda dentro del movimiento del death metal más tradicional. Son discos interesantes, pero que con toda la competencia que había, con todas las grandes discos de death metal que estaban apareciendo en ese momento y que ya habían aparecido para ese entonces, y con el avance que había tenido un género que en muy poco tiempo de existencia explotó mucho, pues estos discos se quedaron un tanto atrás, en el sentido de que no ofrecían muchísimo más que ser simplemente muy buenos discos de death metal con elementos del incipiente technical death metal que se estaba desarrollando durante esos años. Buenos discos, pero no presentaban algo que distinguieran de manera muy radical a Gorguts respecto de otras bandas. Sin embargo, en el año 1998 esto cambió, porque en el año 1998 Gorguts publicaría su tercer álbum de estudio titulado Obscura. Señoras y señores, este es un disco que en su momento, con justa razón creo, no fue tenido en cuenta, no se le prestó atención, porque sencillamente era un disco muy adelantado a su época. Obscura, el disco Obscura, fue un disco revolucionario. Le dio un giro de tuerca al death metal, como creo yo, posiblemente no había habido de manera tan radical en la historia del género. El género del death metal ciertamente fue un género que, como les digo, se desarrolló mucho y muy rápido, pero casi todos los sectores hacia los que se movía el death metal eran acompañados de varias bandas que iban dando sus pequeños aportes para que el género creciera en su conjunto. Sin embargo, lo que hizo Gorguts en su disco Obscura del año 1998 no simplemente fue contribuir un poquito al que el género cambiara en un aspecto, sino que lo transformó casi de manera radical. Obscura es uno de los discos más legendarios en la historia del metal. Créanme que este disco es un patrimonio de la humanidad. Si no lo han escuchado, escuchen Obscura, porque no solo fue absolutamente revolucionario, sino que además en sí mismo es toda una experiencia. La propuesta que tenía Gorguts en el Obscura, sobre todo la propuesta armónica, la propuesta melódica, hasta la temática incluso, no tenía parangón en la historia del género. Es un disco absolutamente increíble, completamente revolucionario, subversivo, que orientó el death metal hacia sonidos que no había tenido, o que al menos no eran muy preponderantes en el death metal tradicional. De allí creo que con justicia este disco puede ser catalogado como un disco, creo yo, de avant-garde death metal. Es un death metal absolutamente vanguardista, el que presentaron en Obscura. Ese disco es verdaderamente sorprendente, es una de las joyas de la humanidad, y para mí es de los discos más revolucionarios en la historia del metal, de todos los géneros del metal. Es un disco absolutamente sorprendente. Tan sorprendente fue que no fue sino hasta muchos años después que se empezó a ver la estela del sonido de ese disco. Porque si uno escucha bandas como Deathspell Omega, Ulcerate, incluso una banda como Portal, ve claramente la herencia de este sonido, del sonido que propuso Gorguts en su disco Obscura. No fue sin embargo su último disco de su primera etapa. 3 años más tarde, en el año 2001, publicarían su disco From Wisdom to Hate, que fue un disco curioso, porque no desdeñaba del todo lo que habían hecho en Obscura. Allí la banda no desdeñaba del todo lo que había hecho en Obscura. Sin embargo, es un disco que intentaba recuperar mucho del sonido anterior a Obscura. O sea, es un disco que vuelve a intentar hacer un death metal más tradicional. Mi interpretación es que el disco Obscura me refiero, casi no tuvo atención en su momento. Era inentendido, el death metal estaba yéndose hacia otros caminos. En ese año estaban apareciendo bandas como Cryptopsy o como Nile, que estaban haciendo del death metal un death metal mucho más técnico y rápido. No es que Obscura no fuera técnico, rápido, brutal, porque es un disco, es una brutalidad en cuanto a ejecución, sino que estaba presentando un aspecto del sonido muy diferente. Entonces yo creo que lo que hizo Gorguts es, como no se le prestó tanto atención con el Obscura en ese momento, como estaban demasiado adelantados a su época, dijeron, bueno, intentemos retomar un poquito el sonido del death metal tradicional, y lo hicieron con From Wisdom to Hate, siendo un disco muy bueno, pero nuevamente, a la luz del mastodonte que le precedía, que era Obscura, de ese titán gigante que era el Obscura,
pues es un disco que se queda pequeño necesariamente. Y la verdad es que casi cualquier disco de death metal que pongan al lado Obscura va a palidecer, porque es uno de los mejores discos en la historia del metal. Incluso yo diría que es uno de los mejores discos en la historia de la música. Llegan en un hiato. Luke Lemay, su líder, el que llevaba para ese momento la batuta compositiva de la banda, decidió entonces poner la banda en suspenso. Durante varios años la banda no se integró, sino que creo yo más para hacer algún concierto. La banda seguía siendo muy underground. Luke Lemay se fue a otros proyectos, trabajó con proyectos como Negativa, por ejemplo. Y no fue sino hasta que con el paso de los años la banda, o ese disco en específico, fue ganando tanto estatus que decidieron retomar el proyecto de Gorguts. Y publicaron entonces Colored Sands, que fue un disco publicado el 6 de agosto del año 2013 a través del sello Season of Mist Records, con una duración de 62 minutos y una totalidad de 9 canciones. Entonces, después de este rodeo gigantesco, ¿vive o no Colored Sands a la altura del legado de Gorguts? ¿Es o no un buen disco comeback? ¿Representa el sonido de Gorguts? Específicamente el sonido de los Obscura, que es el disco de Gorguts y es uno de los... Me disculpo por ser tan repetitivo, pero es que de verdad es un disco increíble. O sea, es un disco de escucha obligatoria. Escuchen Obscura, por el amor de Dios. Terminen este video y si no lo han escuchado, escuchen ese y luego escuchen el comeback. Y luego si quieren toda la discografía. Pero entonces, Colored Sands, ¿vive o no a la altura de ese legado? Yo creo que hay que responder con un rotundo sí. Colored Sands es un disco increíble. En Colored Sands nos encontramos esa forma bizarra, disonante, atonal de presentar el sonido melódico, la aproximación melódica y armónica, en el sentido, no en el sentido de que hagan armonías, melodías raras, porque ese es un disco es absolutamente disonante y este sonido de Gorguts es totalmente disonante, sino que esa propuesta, sobre todo de las cuerdas, es muy especial, es de Gorguts, es del Obscura. Pero no solo tenemos eso, sino que además conservan la aproximación rítmica intensa, trepidante, técnica, veloz, con muchos cambios de ritmo, con mucho juego rítmico en ese sentido. Un bajo muy prominente. Las guturales de Luke Lemay son verdaderamente devastadoras, se siente la agonía. Las temáticas espirituales hindúes, que son como la base de la temática de Gorguts desde el Obscura, también se mantienen. Pero lo interesante de este disco es que se adapta muy bien a los nuevos sonidos. ¿Por qué digo esto? Porque es un disco comparativamente mucho más atmosférico, en el sentido de que muchas veces de esas armonías en las guitarras siguen siendo disonantes, chocantes, a veces se siente como si tocaran la guitarra al revés, a veces la tocan de manera muy percusiva, más que haciendo notas, golpeando las cuerdas con fuerza. Es una aproximación muy especial a la guitarra, la de Gorguts, pero lo hacen, aunque conservan esa desorientación del sonido de las guitarras, las hacen sonar de una forma tal que se sientan pasajes desolados, lamentosos, verdaderamente brutales. El apartado rítmico, aunque conserva todo este tecnicismo y del que ya les he hablado hasta este punto, igual es una batería que por muchos puntos, en muchos pasajes, se dedica a mantener ritmos más hipnóticos, más digamos, reposados. A veces este disco se siente incluso con influencia de post-metal o de atmospheric sludge metal. Tomen por ejemplo la canción título del disco, Colored Sands, que tiene un intro paulatino que poco a poco va construyendo intensidad y que a pesar de que mantiene como este sentido apocalíptico por lo lentamente que se construye, siempre se sigue sintiendo brutal, verdaderamente brutal. Porque aquí estamos escuchando del death metal más devastador que existe. Una canción como An Oceans of Wisdom también tiene este ritmo cadente, al igual que una canción como Absconders. Luego una canción como Le Tuit du Monde, perdón por mi francés, que la banda es de la zona francesa de Canadá, alterna mucho entre los pasajes más calmos, etéreos, meditativos y los explosivos y brutales, porque aquí cuando hay velocidad, cuando hay furia, cuando hay ataque, lo hay. Y cuando tiene que haber blast beat salvaje, lo hay. Cuando tiene que haber riffs, pero los riffs a la Gorguts, los hay también. El bajo por su parte hace lo que quiere. A veces incluso se juega mucho también con la propuesta rítmica aquí también. Por ejemplo, una canción como Forgotten Arrows, las guitarras parece que van a un tempo lento, mientras que al mismo tiempo la batería va a un tiempo muy acelerado.
En esta canción también nos encontramos un final destructivo y agonizante donde de verdad se siente que se abren las puertas del mismo inframundo. Inframundo al que entramos con canciones como Enemies of Compassion o Ember's Voice, que van por el lado más brutal, destructivo y devastador que existe. Y en suma, Colored Sands termina siendo un disco verdaderamente devastador. Vive al legado de Gorguts, específicamente el sonido del Obscura, que obviamente es el sonido que tenían que rescatar, pero lo logran adaptar a nuevos sonidos y lo logran adaptar a la influencia que el mismo Obscura había tenido en las bandas ya mencionadas. En ese sentido, el disco es totalmente un triunfo. Obviamente no es tan revolucionario como Obscura, simplemente por una cuestión histórica, y es difícil que una banda, después de sacar una tremenda obra maestra como esa, sea capaz de nuevamente sacar una obra a su altura, porque es que es muy difícil encontrar un disco que esté dentro del death metal, que esté a la altura de lo que logró un Obscura. Entonces, dentro de ese contexto, sabiendo que la banda pues tenía licencia para hacer casi lo que quisiera, yo creo que lograron crear un disco fenomenal, un disco que no traiciona ni en lo más mínimo lo que hizo grandioso a Obscura, lo que hace grandioso a Gorguts, pero le da un aire nuevo, un aire fresco, sin que suene también tampoco muy diferente, ni mucho menos. No sé si es el mejor comeback de la historia del metal, ciertamente como los ejemplos en los que les di, sin duda pues ha habido muchos discos destacados, pero es que las expectativas nunca son exactamente las mismas, y yo creo que el estatus de leyenda que construyó Gorguts es incluso mayor al de muchas de estas bandas que también tuvieron discos comebacks y de los cuales ya les mencioné ahora, porque por ejemplo, no sé, tomemos alguna banda como, no sé, Testament en el Formation of Damnation, grandioso disco de thrash, discazo, puede ser de los mejores discos de la primera década del 2000 de thrash metal, pero no es un disco que continúe un sonido revolucionario en relación a la misma banda. O incluso tomemos por ejemplo una banda como Cynic, que es muy comparable. Cynic publicó a principios de los 90 un disco como el Focus, que también fue una absoluta obra maestra del death metal, del technical death metal, incluso el metal progresivo, y muchos años después publicaron el Thrust Inner, que de alguna manera se iba un poco a lo seguro, en el sentido de explorar más el costado progresivo que habían anticipado en Focus. Entonces, para concluir, definitivamente es un disco extraordinario. Es un disco que en gran medida vive a la altura de su propio legado. Es un comeback como debería ser un comeback, entendiendo el sonido de la banda y proponiendo algo adicional. Al menos el aura general del disco propone algo adicional. Sin duda, escuchen a Gorguts, escuchen Obscura y luego escuchen Colored Sands si es que así gusta. Díganme qué opinan entonces de Gorguts, qué opinan de este comeback, qué opinan del sonido de la banda en general y de su estatus legendario, merecidamente ganado. Y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita, sigan al canal en redes sociales y nos vemos la próxima. Hasta luego.